Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Módulo 517. Práctica supervisada 1. Introducción a la terapia cognitivo-conductual. Actividad. Técnicas de la modificación de la conducta. Nombres de las participantes. Ríos Olvera Paola. Robles Huesca Lidia Judith. Tapia Garza Miriam. Grupo 9518. Nombre del tutor. Maestra Ligia Esther Torres Burgos. Buenas noches, mi nombre es Miriam Tapia y yo les voy a hablar del tema de técnicas de modificación de la conducta. Martin y Pierre indican que la modificación de la conducta implica la aplicación sistemática de los principios y las técnicas de aprendizaje para evaluar y mejorar los comportamientos encubiertos y manifiestos de las personas y facilitar así un funcionamiento favorable. A continuación, les voy a desglosar en la siguiente presentación los detalles del tema. Gracias. Técnicas de la modificación de la conducta. Principios del condicionamiento operante. Contingencias, los ABC de la conducta. A la relación que se le conoce como contingencia, comprende tres componentes que son A. Eventos antecedentes. Estos son los estímulos anteriores a la conducta, por ejemplo, las instrucciones, los gestos, miradas u otros. La B, que son conductas, que son los actos en sí mismo. Y C, son eventos consecuentes. Son los eventos que proceden de la conducta. No solo comprende la conducta, sino también comprende los programas de cambio de conducta. Se llama reforzamiento al procedimiento mediante el cual la aplicación de un estímulo llamado reforzador hace que aumente la probabilidad de que una conducta se repita en el futuro. Estos se clasifican en reforzadores positivos y reforzadores negativos, que constituyen los dos tipos de eventos que puedan utilizarse para incrementar la frecuencia de una respuesta. En el razonamiento positivo se asocia la relación de una conducta con la obtención de una consecuencia agradable. Por ejemplo, cuando un padre felicita a su hijo pequeño cada vez que utiliza el retrete correctamente, fortalece un aprendizaje por reforzamiento positivo. En el reforzamiento negativo, la respuesta instrumental conlleva la desaparición de un estímulo aversivo, es decir, un objeto o situación que motiva al sujeto a escapar o a procurar no estar en contacto con ésta. Algunos ejemplos de refuerzo negativo de escape son que un despertador se pare al pulsar un botón, que una madre compre a su hijo lo que le pide para que deje de llorar. Principio de Premack. Este principio fue formulado por David Premack, quien pensó que de dos estímulos el que más probabilidad de ocurrencia tuviera reforzaría al otro. En esta técnica se detectarán las conductas que sean de más agrado del sujeto y después se aplicarán las premisas para que realice esta conducta solo si antes realiza una conducta que queremos aumentar. Un ejemplo claro podría ser el acceso de un estudiante a los videojuegos y a los libros. Si la conducta de jugar se hace contingente a la de estudiar, solo puede acceder a los videojuegos si antes lo hace a los libros. La conducta de estudiar aumentará. Escape y evitación. El principio de condicionamiento de escape establece que hay ciertos estímulos, aversivos o castigos, que al eliminarse inmediatamente después de que ocurra una respuesta, incrementarán las posibilidades de la respuesta. Por ejemplo, la situación aversiva es cuando un niño ve que un adulto tiene una bolsa de dulces. El niño empieza a llorar porque quiere que le den uno. La respuesta de escape del adulto es regalarle un caramelo para que el niño pare de llorar. La eliminación de la situación aversiva es que el niño deja de llorar. Los efectos a largo plazo es que el adulto puede ceder más fácilmente al llanto del niño debido al condicionamiento de escape que el adulto implementa. El castigo es un tipo de técnica de modificación de conducta. Existe el castigo positivo y negativo. En el castigo positivo es aquel en el que aplica un estímulo aversivo para el sujeto ante la relación de una conducta determinada, haciendo del estímulo una consecuencia de una relación, con el fin de que el individuo disminuya la frecuencia o deje de realizar la conducta en cuestión. Por ejemplo, si un niño en clase tuvo un mal comportamiento, por lo tanto se le castiga
puede ser con más deberes para que no vuelva a repetirse ese comportamiento. Castigo negativo. Se basa en la retirada del estímulo deseado y reforzador por parte del sujeto ante la relación de una conducta concreta, de manera que el sujeto disminuya su frecuencia en prevención de dicha pérdida. Se retira algo que la persona desea cada vez que hace la conducta indeseada. Por ejemplo, cuando un niño se porta mal, se le retira un objeto que para él es importante como su tablet y se le indica que se le devolverá hasta que mejore su conducta. Extensión. Consiste en suprimir el reforzamiento de una conducta previamente reforzada. Es un proceso que en ocasiones es lento y no se recomienda aplicar cuando se requiere que la conducta se elimine de forma inmediata. Un ejemplo sería cuando un niño está haciendo un berrinche o una rabieta, el adulto deberá de ignorarlo. Desarrollo de la conducta. Modelamiento y encadenamiento. Las técnicas operantes del modelamiento se utilizan para establecer conductas sencillas y unitarias. Por ejemplo, para enseñar a un niño a pronunciar una palabra o a recortar con tijeras, se ocupa el método de aproximaciones sucesivas, que consiste en reforzar conductas similares cada vez más similares al acto final. En el encadenamiento se utiliza para enlazar conductas simples de manera que se forme una secuencia. Por ejemplo, cuando queremos que el niño aprenda a lavarse los dientes, hacerlo adecuadamente requiere realizar una serie de acciones, una detrás de otra. Inducción y desvanecimiento. En este procedimiento se proporcionan ayudas externas para que la persona consiga realizar la conducta deseada, para posteriormente retirar esas ayudas. Existen diversas variantes en las que se puede disminuir la intensidad de la ayuda una vez que la otra persona la imite. Demorar el tiempo antes de ayudar. Disminuir la extensión de la ayuda. Algunas de sus aplicaciones son el aprendizaje de escritura, la denominación de objetos o las habilidades motoras. Antecedentes de la conducta. Antecedentes remotos hacen referencia a todo el pasado del niño, la historia de su aprendizaje anterior y todo el repertorio de habilidades y conductas de que dispone, ya que todo pueden influir en la conducta presente. Antecedentes próximos hacen referencia a las circunstancias. Antecedentes de la conducta. Los eventos de escenario se refieren a factores o condiciones contextuales que influyen sobre la conducta. Tienen una esfera de acción amplia e incluyen condiciones que influencian el tipo de estímulos y respuestas que prosiguen. En los eventos de estímulo no necesariamente se presentan antes de la conducta. Abarcan características de la situación y de la tarea presentada al individuo. Condiciones interiores o conductas de otros que pueden ejercer influencia sobre lo que es probable que el individuo y consecuencias que procedan. La generalización de estímulos tiene una capacidad innata seleccionada por su valor adaptativo, porque permite comportarnos de manera efectiva ante estímulos nuevos. En cualquier tipo de aprendizaje es muy importante la generalización de estímulos. Si aprendemos a conducir un coche determinado, a este aprendizaje se le generaliza a otros tipos de coche e incluso camiones o tractores, aunque la generalización a estos últimos sea menor. La generalización de una respuesta alerta una respuesta y puede influenciar de manera inadvertida a otras. Por ejemplo, si se elogia a una persona por sonreír, la frecuencia de sonreír va a aumentar, pero también la frecuencia de hablar y de reír. Tardes a mí me tocó la extinción dentro de la modificación de la conducta y sus aplicaciones prácticas. La extinción se refiere, estas se emplean en escenarios de aplicación para conductas mantenidas mediante un reforzamiento positivo.
En tales casos, eliminar la conexión entre o sea, los berrinches. Las conductas que se refieren aumentan en frecuencia, pero cuando se dejan de reforzar, un cese del reforzamiento de una respuesta. El no reforzamiento de una conducta resulta la reducción o eliminación eventual de una conducta. Es importante recordar que este procedimiento es distinto al castigo. En la extinción no hay una consecuencia posterior a la respuesta. Hay algún evento o algo posterior que entonces ya se presenta pues una situación. El uso común de la extinción, o sea, por ejemplo, en la vida cotidiana, se presenta en la forma de una falta de atención a una conducta que se podría ser forzada y se presta atención. O sea, por ejemplo, una mamá puede no hacer caso a los riqueos de un niño. Otro ejemplo sería un médico puede pasar por alto las quejas de un enfermo hipocondríaco. Otro ejemplo sería el profesor terapéutica o un consejero puede ignorar, por ejemplo, es la atención, consentimiento, simpatía. Por lo general está disponible para la respuesta que ya se presenta. Hay un ejemplo muy claro hay un ejemplo de un artículo que busqué de Williams, 1959. Es acerca de un ejemplo drástico de extinción, es decir, el uso de la extinción para reducir los berrinches. Este caso se presenta en un niño de 21 meses. Este niño, hasta que los padres pues le prestaban mucha atención y regresaban al cuarto para prevenir el berrinche. Quien fuera el que lo acostara al niño tenía que permanecer en el niño agarraba y decía, yo voy a hacer berrinche para que se queden conmigo. Entonces se quedaban con él por 2 horas. Ya, o sea que esas 2 horas el niño ya medía como que voy a hacer berrinche y hasta que me quede dormido y así voy a tener acción. Entonces, para eliminar el reforzamiento de esta tensión de berrinche, se le dijo a los padres que lo acostaran y que salieran del cuarto ignorando el berrinche cuando iniciaba. La primera noche en la extinción, el niño lloró durante 45 minutos. Sin embargo, al día siguiente, después de una semana, el niño fue a reforzar esto, al ir al cuarto y quedarse ahí. Y otra vez nuevamente volvió a cesar y se durmió con él y pues obviamente la tía reforzó el berrinche. De nuevo se llevó a cabo la extinción durante las... Ya se le quitó el berrinche. Entonces el niño creció y pues a este niño se le hizo la extinción. Entonces en la vida diaria la extinción puede un aumento y de los problemas conductuales o puede accidentalmente. Por ejemplo, algunas veces los padres ignoran a los hijos cuando estos están jugando quietamente y les prestan mucha atención cuando están escandalosos, no les prestan atención. Puede distinguirse esencialmente los juegos calmados mientras los ruidos se refuerzan positivamente.
con el cambio de la atención a los padres de manera que la atención siga el juego apropiado. Es a menudo suficiente para desarrollar la conducta apropiada y extinguir la inapropiada. O sea que pues nosotros pues tenemos el reforzamiento, la extinción, ¿no? Y bueno, yo quise llevarlo así como que de modo de puros ejemplos, porque pues solamente así es como que es más empírico. Y pues bueno, esa es. Hola, soy yo de nuevo y me toca hablar sobre las técnicas de autocontrol. Pero, ¿qué es el autocontrol? Se le denomina así a aquellas conductas que una persona emprende de forma deliberada para lograr resultados seleccionados por sí mismo. La noción de autocontrol generalmente se refiere a la regulación de conductas que poseen consecuencias conflictivas, por lo tanto puede considerarse que es un reforzamiento tanto positivo como negativo. Pero, ¿por qué digo esto? Pues porque las consecuencias reforzantes que siguen a las conductas pueden ser inmediatas y las consecuencias castigantes demoradas. De modo alternativo que las consecuencias aversivas o potencialmente aversivas pueden ser inmediatas y las reforzantes pueden retrasarse. Las conductas comúnmente pueden ser desarrolladas por diversidad de consecuencias aversivas y positivas en un presente, pasado y futuro. Ejemplos de estas conductas son el comer en exceso, el tabaquismo, el alcoholismo y el consumo de drogas. Ampliando el ejemplo de comer en exceso, tiene como resultado un reforzamiento inmediato derivado de la comida, mientras que las consecuencias aversivas son la incomodidad física, la obesidad y el ostracismo social. ¿Qué es el ostracismo? Es el alejamiento impuesto voluntario de un individuo en un medio social. Comúnmente esta técnica, el cliente está a cargo y es el responsable de llevar a cabo el programa, elige metas y realiza procedimientos normalmente graduales para alcanzarlas. En este punto, la persona puede ser un objeto completo de un procedimiento de tratamiento que otros aplican, un control externo, o pueden diseñar y llevar a cabo por completo el tratamiento para sí mismo, el autocontrol como tal. Retomando lo anterior, los procedimientos de autocontrol en modificación conductual se refieren principalmente a técnicas en las cuales el cliente juega una parte activa y en ocasiones es la única en la administración de tratamiento. Ahora bien, haré mención de técnicas de autocontrol donde la conducta es modificada para lograr fines específicos. El control de estímulos. Las conductas específicas se efectúan en presencia de estímulos específicos. Hay tres tipos relacionados de problemas conductuales resultantes del control de estímulos desadaptado. Primero, algunas conductas se encuentran bajo el control de estímulos que el cliente desea cambiar, por ejemplo, el tabaquismo. Aquí la meta terapéutica es eliminar el control que tales estímulos ejercen sobre el fumar. Segundo, las conductas que no están controladas por estímulos particulares cuando tal control sería deseable. Y tercero, las conductas se encuentran bajo el control de estímulos inapropiados como las desviaciones sexuales, como los fetiches. Para utilizar el control de estímulos comúnmente autocastigo. Ahora bien, la técnica de reforzamiento y autocastigo se entrena a los clientes a aplicarse consecuencias de forma contingente a la conducta en vez de recibirlas de un agente externo. En el autorreforzamiento, el individuo es libre de recompensarse en cualquier momento. Primero, el cliente determina los requerimientos de respuesta para una cantidad determinada de reforzamiento, también llamado reforzamiento autodeterminado. En general, esta técnica requiere que el cliente observe y registre su propia conducta para identificar si ha alcanzado el criterio. Por lo tanto, el automonitoreo es un ingrediente del procedimiento. Por otra parte, el autocastigo es usado en menor frecuencia en programas de modificación conductual, pues se busca incorporar más el reforzamiento positivo.
Otra técnica de autocontrol consiste en entrenar a la persona para que participe en respuestas que interfieran o reemplacen a la respuesta no deseada. Esta se llama entrenamiento de respuesta alternativa. Por ejemplo, la relajación en lugar de la ansiedad, algo parecido al mindfulness, donde se entrena en relajación. Existen también las técnicas manuales de autoayuda. También se refieren a ellas como biblioterapia, donde los procedimientos se transmiten a los clientes potenciales de forma escrita. Aquí se ayuda a una gran gama de problemas. Muchas veces estos manuales incluyen técnicas con gran diversidad de procedimientos solos o combinados, además de ser una guía de paso a paso para que el cliente modifique su problema. Las ventajas de esta es que son de amplia difusión y mejora la vida de cierto número de personas. Sin embargo, en ellas se suelen hacer promesas y propuestas exageradas sobre cómo mejorar efectiva, permanente y rápidamente. Muchos de estos manuales no están probados. Ahora bien, el apego al tratamiento ha sido un problema cuando se proporcionan estos manuales de autoayuda. Muchas gracias por su atención.